Bueno, pura vida, bienvenidos a la clase de hoy. Es el 22 de abril. 22 de abril, porque pues, no es 22 de abril. Son, es 18 de abril. Del 18 de abril vamos a hablar vamos a hacer una breve introducción a aviónica y telemetría. Entonces vamos a ver qué son esos términos, qué es la diferencia. Vamos a hablar de cómo son los sistemas electrónicos del Falcon 9, muy interesante. Y luego vamos a hablar sobre computadoras de vuelo de cohetes. Entonces, esta clase en particular va a ser muy útil para el proyecto de ustedes, porque aquí van a ver exactamente eh, cuál es el producto final de esto. Después de terminar la clase, me gustaría quedarme un momento, igual ya fue grabado, porque eso luego lo vamos a desarrollar un poco más en la clase de la próxima semana. Pero quiero darles unos ejemplos de trade studies que voy a tocar el tema acá, entonces les voy a enseñar unos cuantos y luego ya la otra semana ya lo vemos como formalmente en la clase. Eh, pues, esta vez sí tengo entonces creo que puedo... oh, ah, eso. Shit. Bien. Entonces, ¿qué es aviónica? La aviónica, en resumen, es la electrónica de los cohetes. Bueno, aviónica claramente viene de aviones, ¿no? Entonces, sí, formalmente aviónica es como los sistemas electrónicos de un avión. Con eso eh, o sea, eso significa problemas de cohetes. Entonces, cohete puede tener em, la electrónica, por ejemplo, para controlar la orientación, un GPS para saber dónde está, para saber la aceleración hacia arriba, un altímetro, cámaras, lo que sea. Pero todo eso es para que el cohete funcione. Por ejemplo, tener ahí unos motores que mueven los alerones, el sistema que libera el paracaídas. Todo eso es para que el cohete funcione. También puede tener electrónica que sea como el producto o su carga útil que lleva dentro del cohete. Eso, y por lo general es una cosa separada, pero es electrónica. Con aviónica nos referimos a lo primero, la mínima electrónica necesaria para que funcione el sistema. Porque en este caso el sistema es el cohete. Entonces, ¿qué tenemos acá? Esto de aquí arriba a la derecha es un ejemplo de sistema aviónica de un cohete muy pequeño y muy viejo también. Ahorita no recuerdo, esta presentación la hice hace tanto tiempo, ya no tengo el dato, pero, pero sí, lo que pueden ver aquí arriba es que tiene un sistema junto a un giroscopio para eh, perturbaciones por giros y probablemente lleva un paquete de sensores o algo así. Pero en este ejemplo que me lo había dado José Ricardo del equipo de cotería, esta diapositiva se la robé de Google. Em, y podemos tener giroscopios acelerómetros para ver la orientación del satélite y la aceleración. A partir tomando esos datos y otros, podemos tener ya computadoras de vuelo que toman esa información y nos dan datos de navegación. Por ejemplo, si el cohete tiene esas capacidades, corregir la orientación del cohete para apuntar a otro lugar y ir más directamente a su objetivo, para así decirlo. Em, Ese es como el producto final. O sea, son sistemas, repito y hago mucho énfasis, que hacen que el cohete funcione. Esto ya en cohetes, obviamente, a escala, ¿verdad? Entonces, basándome en eso, quiero que hagamos una pausa un momento de PowerPoint y veamos esto de acá. Que, un momento para abrir esto. Bien, entonces, esto que tenemos acá es un diagrama de Tone. Entonces, esto incluye tanto fluidos como, nos están viendo, ¿verdad? Bueno, ahora sí. Esto incluye tanto fluidos como sistemas electrónicos. Entonces, todos son los subsistemas de todo el Falcon, separado por diferentes etapas. Entonces, es muy difícil como entrar a esto porque hay tanto que ver. Pero sí quiero que veamos primero esto de referencias y acrónimos. Esto fue hecho, obviamente no es ni mío ni de Night Space, por el subreddit de SpaceX, este autor, Apple, supongo. Eh, pero fue un sistema por
o el laborativo. Y es completamente abierto. Ahí cualquier cosa va a estar en la presentación que tengo pendiente de enviárselas, pero sí. Em, Necesito que hagamos en su momento los acrónimos. Entonces, a mí, a veces hay unos acrónimos muy exóticos, pero básicamente vamos a tener diferentes líneas de fluidos. La gris son desechos de combustión, hidrógeno verde, amarillo helio, es como rojo marrón RPU, que es combustible, azul el oxígeno líquido, que es el oxidante, y el TATEP, que es son dos sustancias que cuando se unen inician. Entonces, se usa para iniciar el cohete. Pero vean que las flechas comunes y corrientes negras son de datos y comandos, o sea, son conexiones eléctricas, básicamente. Entonces, acrónimos tenemos un montón, que esto, y son cosas que ustedes van a ir aprendiendo ahí a cómo van metiéndose más en el sistema, pero si tenemos si hay una que no conozco, pues nos referimos acá. Entonces, veamos primero los motores, únicamente el motor. Todo esto aquí abajo es el motor. Entonces, cuando ustedes ven le ponemos un Merlin, este es un motor Merlin. Es excelente, súper eficiente, está muy bien hecho. Pero si uno ve eso, entonces uno se imagina así como toda la parte y aquí está la cámara de combustión, luego la garganta y ya la tobera. Esto que está aquí afuera son los gases de escape, porque aquí hay una turbobomba. Y si quieres saber más de motores líquidos, intro del próximo mes. Pero lo que pasa es que uno normalmente piensa en los motores como este sistema de fluidos muy complejo y con una turbobomba y un sistema mecánico. Pero realmente hay demasiadas conexiones eléctricas de por medio. Entonces, bueno, aquí está la cámara de combustión. Los productos de combustión salen y ya eso no es de nuestro interés. Pero entonces, nuestro sistema nosotros queremos controlar uno de los factores es la presión en esa cámara. Entonces, tenemos sensores, ¿verdad? Luego, los fluidos que entran a esa cámara, pues tienen que venir de una bomba, ¿verdad? Y a esa bomba los fluidos llegan a través de válvulas. Entonces, tenemos válvulas que se controlan electrónicamente tanto acá como acá. Luego, tenemos una computadora dedicada a como a abrir, variar qué tan abiertas están las válvulas que entran en la cámara de combustión. Entonces, esa computadora toma en cuenta sensores de todo lado y activa o desactiva diferentes válvulas, ya sea la de tanto la oxidante como combustible en varias etapas o la del inhibitor si es necesario iniciar esto. Todos esos datos los trae el sensor que van a la unidad de control de motor, que es como la computadora. Nótese que dice duplicated. Eso es porque cada motor tiene tres computadoras. Entonces, cada uno de esas computadoras tiene un set de sensores que va a cada motor que miden cosas de presión, temperatura, muchos otros factores, flujo en algunos puntos, y a partir de ahí activa o desactiva válvulas, tanto variables como fijas. Y eso me permite regular el flujo máximo a través del motor y con eso di qué tanto empujo. Entonces son tres computadoras con tres juegos de sensores cada, o sea, tres computadoras con un juego de sensor cada uno para cada motor y son 9 motores. Entonces son 27 computadoras, solo computadoras. Y todo esto pasa al mismo tiempo. ¿Qué significa que sean tres computadoras? Sí, que tienen redundancia. Entonces, pero no redundancia en el sentido de que si una falla, las otras funcionan, porque es muy, o sea, puede darse. Pero algo más que hace es que, digamos que usted es una computadora y toma las mediciones y dice, ok, tengo que tener la válvula abierta al 50%, pero los otros dos dicen que no, tienen que estar al 55%. Entonces hay un sistema de votación entre ellos tres que dicen, ok, no, por democracia tiene que estar a tanto por ciento abierto. Entonces mi cálculo probablemente fue que estuvo erróneo por X razón, si toma en cuenta el de los otros dos. Y es un sistema de votación, que se llama un sistema de redundancia. Entonces son muchos satélites, en este caso, por eso es que cada motor tiene tres computadoras. Y eso es un approach que tiene SpaceX, que es que, por ejemplo, las electrónicas de ellos, especialmente todo lo que es la parte orbital, no tiene sistemas de protección contra radiación per se, sino que tiene muchas veces redundancias o sistemas. eh, es que, digamos, se puede comprar una Atmega 328, que es lo que está en un Arduino, em, ya hecho de fábrica, es súper más grande y tiene un montón de ya ciencia de materiales y todo para proteger contra radiación. Y eso es carísimo. O se puede comprar
uno normal y poner tres o sea, poner tres uno a la par del otro y que si uno falla, los otros dos sigan funcionando. O sea, hay muchas alternativas a que su computador o su sistema electrónico sea resistente a radiación a punta de materiales o a punta de redundancia eléctrica. Perdón. Entonces, esto es un approach que usa Spexes en todo lado y aquí también. Es de tener una computadora que tiene que ser muy buena. Tiene tres computadoras que igual son muy buenas, pero no tan complejas. Y así eventualmente se ahorra pues, dinero. Entonces, eso es solo en la parte de los motores. En la primera etapa están los tanques, ¿verdad? Entonces yo tengo todas las válvulas de los tanques que son múltiples salidas. De cada salida tiene, tiene una válvula. Entonces cada válvula ya tengo controlada eléctricamente. Y yo las controlo a punta de qué? De datos de sensores. Entonces todos los tanques tienen sensores de presión y de nivel para saber cuánto fluido tienen todavía. Y todos los tanques tienen sensores de combustible, oxidante, helio y el ignitor. Entonces, todo eso viene o sea, todos esos sensores y todo eso van a una barra que se llama el Raceway, que si vemos, a ver si se ve, está excelente. Pueden ver esta línea, el que se ve aquí a la derecha, como que sale del cohete. Entonces, aquí se ve mejor. Esto que se ve aquí que sale. Esa es una línea de cables y de conexiones eléctricas, básicamente, que mandan información a lo largo de toda la etapa. Eso sería el Raceway. Entonces, es externo del cohete. Y todo eso pasa por acá. Es esta barra que se le llama. Esto une el interstage, que es como el espacio entre la primera y segunda etapa, em, y con cosas que hay ahí. Entonces, en la primera etapa, pues están todos los sensores de fluidos y todo eso, ¿verdad? Y todas las válvulas. La computadora principal de eh, el Falcon 9 como tal está en esa interetapa, entre la primera y segunda etapa. Eso se queda pegado a la primera etapa cuando se separan, pero está ahí. Entonces, tiene un IMU, que ya hablamos que es un IMU, ¿verdad? Es un acelerómetro, giroscopio y magnetómetro pegado. Mm, ay, ese Attitude and Heading Reference System. Ese AHRS tiene como 15 nombres diferentes, pero ellos se llaman así. Y un GPS, probablemente muchos más sensores. Y la computadora como tal, y eso está triplicado. Y todos los, ¿cómo se dice? Todo ese raceway, todas las señales eléctricas vienen por ahí arriba, ahí se toman las decisiones y vuelven abajo y pues bajan las señales eléctricas. De nuevo, todo este sistema está triplicado. Ahora, si en visto Falcon ahí de nuevo, vamos a ver si se diagrama bien. Ajá, están, ahora aquí está el Raceway, ya lo usabas, pero están las grid fees, ¿verdad? Que son como estas aletas casi que tiene a los lados con una parrilla. Esos la abren y la cierran para generar más fricción y con eso cambiar la orientación del cohete y con eso pues aterrizar bien el barge ese. Eso, pues, es un control activo muy complicado. Entonces, estas computadoras son las que se encargan de calcular qué tanto tienen que abrirse y de mover las válvulas actuadoras. Para estas válvulas son muy importantes porque son variables. Hay varios tipos de válvulas. Muchas son abiertas y cerradas. Estas son de control variables, que se abren un porcentaje. Y con eso se define qué tanto se abre el sistema. Curiosamente, no tienen fluido neumático para ese sistema, sino que usan el mismo tanque de combustible y el tanque, y eso se está muy presurizado, entonces aprovechen esa presión y con eso mueven todo. Y, y sí. Y luego también hay RCS, que es Summary Reaction Control Systems, ¿verdad? Que son pequeños propulsores de gas frío, que en este caso es nitrógeno. Entonces, son, eh, Falcon 9 RCS. Estoy seguro que es bonita. Son estas cosas, esos chorros de aire comprimido que salen del cohete cuando está, digamos, porque los griffins hacen drag, entonces causan cierto cambio, pero a veces se quiere controlar en el momento. Entonces es un propulsor que está en la punta del cohete o en diferentes puntos del cohete que genera el empuje al lado opuesto. Y esos son válvulas que se abren y se cierran nada más. Y, y pues eso, todo esto se controla con ese sistema eléctrico triplicado. Luego, ya que podemos seguir, pero es la misma historia, ¿verdad? O sea, está la etapa superior que tiene el Raceway con todos los tanques, sistema electrónico de computadora, tiene muchos sistemas, pero me gustaría que un día que se sienten a ver eso ustedes poco a poco, que vean que hay más líneas de datos eléctricos, de señales eléctricas, que señales de fluidos.
O sea, el sistema eléctrico de un cohete es extremadamente complejo. Yo personalmente lo llamaría igual de complejo, sí, que todo el sistema de propulsión. No quiero decir que eso es complejo, pero el eléctrico definitivamente es muy difícil. Y entonces nuestro trabajo es muy importante. Pues, este link va a estar en una presentación que les voy a estar mandando sobre la clase, ojalá no se me olvide esta vez. Bien, entonces, regresando a la presentación. Entonces, ya vimos cómo es el sistema de Stack Nine, ahora cómo son los sistemas en TechSpace. Obviamente son un poco eh, más relajados, ¿verdad? Em, Esto es, ese diagrama que está ahí es la entrega de un grupo de introducción que hace unos años ya, año y medio. Ha sido uno de los mejores que han llegado. Entonces, igual, fue el mismo proyecto que ustedes. Yo les dejé el criterio a ellos como, vean, la computadora de vuelo, ustedes definan qué variables tienen que medir para que funcione todo esto. Entonces, ellos llegaron y me dijeron, bueno, eh, barómetro para medir altura, el mismo barómetro, que el barómetro mide presión, pero se ocupa temperatura también para saber la altura. Entonces, es un solo sistema integrado que tiene ambos sensores. Entonces, con eso se puede medir la altura. Un IMU para ver toda la aceleración y reacción y todo eso. Un GPS para recoger. Una cámara para grabar todo bien bonito. Luego, obviamente, tiene un microcontrolador, un radio de comunicaciones. Vamos a hablar de eso. Tiene una batería y por dicha, el microcontrolador que ellos escogieron tenía regulación. Entonces, ¿se acuerdan toda la hablada que yo me eché en la clase antes de Semana Santa? De cómo todo tiene que ser compatible y bajarse del mismo voltaje y toda esa hora. Bueno, aquí lo pueden ver. Entonces ellos escogieron 3.7 voltios, el microcontrolador que tiene, que, o sea, que acepta una batería y el mismo regula todo. Eh, todos los dispositivos eléctricos que ellos escogieron, todos usan 3.3 voltios, entonces no tuvieron ningún problema. Y cuando vieron a ver los protocolos de cada uno, vieron que, ok, este compa tiene muchos más, pero digamos que solo tenía un UART y un SPI, pues no hay problema. El UART va para el GPS, el SPI va para el radio y los sensores usan mi cuadrado C, entonces están a cachete. Esto es el análisis que yo necesito que ustedes hagan. Entonces es un excelente ejemplo de una computadora web de TechSpace. ¿Qué es un detalle? Por ejemplo, ellos este micro lo escogieron porque ya lo tenían comprado. Entonces, es un criterio válido, por supuesto. Em, son los Feder que yo les había enseñado hace 15 días, que yo dije que son muy buenos. Y digamos que hay un Feder con monoradio, un Feder con Wi-Fi, un Feder con algo. O sea, siempre es un Feder que es como la parte de arriba ese, que es como el núcleo, y luego un periférico, un accesorio. Ellos tenían este comparado, creo que tiene es Wi-Fi, entonces no les servía, entonces tienen que poner un módulo de radio externo. Sin embargo, en Microtop PM venden el Feather con el módulo, este mismo módulo de radio. Entonces perfectamente podrían haber usado un solo, que el mismo controlador, aquí mismo tuviera el módulo de radio, entonces no tienen que pensar en escoger eso. Eso es válido. Digamos, el hecho que ustedes digan, tengo este micro, tres opciones de micro, pero esta ya trae el modo de radio y un montón de puntos extra, ¿verdad? O sea, y mucho más fácil para ustedes de usar, de armar. Probablemente ya hay código listo y todo, entonces eso ahorra mucho trabajo. ¿Qué consideraciones tomaron ellos o todo el equipo con los sensores? Eh, bueno, toda la hablada de interfaces eléctricas, ¿verdad? Que de comunicación, los protocolos de comunicación que tanto les hablé, y las tensiones de funcionamiento, o sea, que todos sean a 3.3 voltios, o todos sean, o si son diferentes, que es completamente posible hacerlo que todos sean iguales, em, que tengan, perdón, es posible hacer que todos sean iguales. Sin embargo, si son diferentes, tienen que tomar en cuenta cómo van a hacer para alimentar dos tensiones diferentes cuando su micro solo da un voltaje de tensión. Entonces ellos tuvieron que sentarse y decir, ok, es un cohete, yo necesito saber la altura, la aceleración, la orientación, la posición, todo eso. Entonces a partir de esas variables escogieron qué sensores usar, el espacio que tomaba cada sensor dentro del cohete y cómo lo van a acomodar, porque eso es muy importante. Un acelerómetro, por ejemplo, va a medir, digamos, si esta moneda, es una moneda, ese acelerómetro va a medir la aceleración en Z aquí, ¿verdad? La aceleración en Y probablemente aquí y la aceleración en X aquí. Si yo quiero medir mi aceleración hacia arriba, yo no voy a poner la moneda así torcida.
O sea, yo quiero que esté, obviamente, paralela al suelo, ¿verdad? Donde quiero estar para que vea la aceleración eh, o perpendicular a la línea de movimiento, digamos, mi línea de aceleración, para poder medir esa fuerza. Eso para el acelerómetro, pero el giroscopio, él va a medir la velocidad de giro sobre la moneda. Entonces, si la moneda está girando así, eh, y todo bien, lo vi en el centro, pero si la moneda está aquí y todo el sistema está girando sobre mi muñeca, digamos, está midiendo un giro un poco extraño. Y los que llaman dinámica ya saben que pueden ser transformaciones y todo eso. Pero es mucho más fácil si ponen ese acelerómetro en el centro de giro, en el centro de masa del cohete. Eso es muy útil. O sea, este tipo de factores les pueden ahorrar dolores de cabeza a la hora de interpretar datos y a la hora de la programa. Bien, eso respecto a los sensores. Para el control, de nuevo, se ya definieron entonces las interfaces y los requerimientos de los sensores. Si usted viene a controlado, le dicen, ok, bueno, ocupo que sea compatible con esta lista de interfaces, que pueda alimentarme todo esto, que sea, o que tengan la misma alimentación, así que todo sea 3.3 o que al menos acepte 3.3. Muy importante para este, para los sensores y para todo, cómo lo van a montar. Si ustedes ven, este micro de aquí arriba, que es el 15, no tiene huecos para tornillos. Entonces, eso está hecho para que usted lo solde en otro PCB más grande. Pero si lo van a poner así como todo tirado, un poco de madera, y tiene que usar algo como cinta doble cara o Poxipol, pero ahora es permanente. O sea, es un factor importante. Mientras que, por ejemplo, el Feather, que ese es el Feather, es el mismo micro que usaron ellos, pero con un módulo de radio, ¿no ven? Eh, este sí tiene agujeros para los tornillos, por ejemplo. Entonces, factores así que ustedes digan como que tienen, van a tener todo aquí en la mesa y van a decir, bueno, ¿y ahora, ¿y ahora cómo lo armo? Bueno, tienen que tomar en cuenta eso, ¿no? Luego para el radio, porque van a tener que tener un radio, o sea, no van a tener en cuenta ciegas, ocupan la idea es que vean, que vayan monitoreando a tiempo real qué está midiendo el sensor, la aceleración, la altura actual, todo eso. Entonces tienen que tomar en cuenta el protocolo, la frecuencia, la antena, el receptor, todo. Eh, si les interesa, pueden investigarlo por su cuenta. Es muy probable que para el enunciado yo les diga qué radio usar, para que todos sean compatibles entre sí, tengamos que usar un solo receptor para hablar con todos y que se simplifique el proyecto. Pero siéntense libres de poner las opciones que ustedes quieran. Luego, alimentación. Aquí voy a hacer una pausa, de hecho, voy a usar la pizarra y todo, porque puedo explicarles un par de cosas de las baterías. En TechSpace únicamente vamos a usar baterías de litio. Es poco probable que bajo ninguna circunstancia usemos baterías. Sí, no, creo que nunca vamos a usar baterías de níquel cadmio. Y se me ocurre tal vez una batería de moto, por ejemplo, de ácido plomo, tal vez para algo como una caja de ignición o el banco de pruebas, algo que es sí móvil, pero que se queda aquí adicto, porque son muy pesadas. Definitivamente para un cohete no. Entonces, baterías de litio. Pueden usar de polímero de litio o de iones de litio. Polímeros son los que son, generalmente los de polímeros, o sea, se les llama polímeros los que son paquetes planos, flat packs, como estos de acá. Normalmente las de drones son hechas de varios de estos. Y las de iones de litio es cuando son celdas individuales, cilíndricas, 18650, bueno, por ahí. Em, y cuando ustedes compren esto van a ver que dice que son, pero vean esta de acá, dice que es 2S, ¿verdad? 70C, 450 miliamperios. Cosas así. Eso, las S, las P y las C son cosas muy importantes. Entonces voy a dibujar esa acá diagramita para que tomen eso en cuenta. Bien. Ok, entonces digamos, ustedes van a venir y van a tener una batería. Entonces esa batería va a ser nominalmente, porque todas las de litio son así, de 3.7 voltios y una capacidad de 1 amperio hora. Entonces, esto sería una batería, un S, 1P. S se refiere a serie y P se refiere a paralelo. Paralelo. Si ustedes agarran esto, este cuadro, y y ponen aquí dos baterías en paralelo y llegan y lo conectan de esta forma, ahora van a tener que esto es de 3.7 voltios, pero ahora es de 2 amperios hora. Se duplicó la corriente. Y ahora eso ya no es
1P, ahora esto es 2P. Significa que hay dos baterías en paralelo, pero solo una batería en serie. Entonces, cuando ustedes aumentan paralelo, se aumentan, perdón, se aumentan serie, aumentan voltaje, tensión. Los profesores están retorciendo tensión. Y si hacen lo mismo, si hacen lo mismo, pero aumentan las P's. Dios, ¿cómo es esto? Si aumentan P, ay, Dios mío, P, aumentan por capacidad, perdón. Entonces, si ahora yo llego más bien y agarro esto, ahí, les pongo todo esto, ajá, y tres de estas así, como para, ahí, y las conecto aquí abajo. Entonces, esta es la positiva. ¿Quién me dice cuántos P's y cuántos S son? En el chat, o si quieren poner el micrófono, que sea. Entonces, P es cuántos juegos en paralelo y series cuántos en serie. 2P, 6 serie. ¿2P qué cosa serie? 6 serie. ¿Alguien más? Casi, pero no. 3 en serie. Correcto. Porque yo básicamente tengo todo esto de aquí, es juego que está en serie, ¿verdad? Entonces, esto sería un 3S 1P, ¿verdad? Y aquí tengo otro de esos. Ese es otro 3S 1P. Y si yo minimizo eso, digamos, y pongo dos de esos en paralelo, entonces ahora voy a tener 3S 2P. O sea, básicamente no importa el número de baterías conectadas, importa si están conectadas en serie o en paralelo. Y si yo tengo que mi S me dice la tensión, entonces yo tengo 3 por 3.7 voltios, eso me da que es 11 voltios. Y 2P, sí, porque yo me lo inventé, que eso sí, de un amperio hora no es esto. Eso fue un ejemplo, que es 2 por 1 amperio hora, entonces ahora va a tener 2 amperes hora. Entonces yo agarré 6 baterías, las conecté de esta forma, y ahora tengo un solo paquete de baterías de 11 voltios, 11 voltios y 2 amperios hora. Entonces, si regresamos a la presentación y vemos, por ejemplo, esto de acá, esta batería dice que es 2S. Es porque tiene dos baterías en serie. Y por eso la tensión es 7.4 voltios. Porque están en serie, es 3.7 más 3.7. No hice paralelo, pero ya uno sabe que 450 mil amperios es muy poquito. Estas baterías de acá, esto de acá es un módulo de un satélite. De hecho, es el mismo que tiene el irazo, o que tenía el irazo antes de que se quemara en la atmósfera. Ese era un 2, no me acuerdo. Creo que era 2S, si no me equivoco, porque tenía sistemas de alto voltaje, de alto voltaje. Entonces sí, creo que era 7.4 voltios y están los dos celdas. Todo eso que está alrededor es sistema de potencia. ¿Y qué es el sistema de potencia? Para TechSpace va a ser esto de acá. Pero antes de hablar de eso, ¿quedó claro qué es S y qué es P? Bueno, si no dicen nada, voy a asumir que quedó claro. El último que me falta hablar es la C. Entonces, ya saben, eh, S es cuánto se sale en serie, que multiplica la tensión. P es cuánto está en paralelo, que multiplica la capacidad. Y la C es otra cosa. C es la capacidad de carga o descarga. Por alguna razón, o sea, que sirve, pero es un poco intuitivo. Esto es un amperio hora, ¿verdad?
¿Qué significa amperio hora? Significa que si yo le dreno un amperio durante una hora, la batería se me descarga. O sea, la batería aguanta que le drenen un amperio durante una hora. O, por ejemplo, 2 amperios durante media hora. O 4 amperios durante 15 minutos, ¿verdad? Eh, C, un C equivale a eh, la capacidad entre una hora. Entonces, básicamente, si yo agarro mi paquete de baterías y lo descargo a un C, él va a durar una hora. Si descargo a 2 C, va a durar media hora. El- Esto es irrelevante de la capacidad de la batería, o sea, de cuántas horas tiene, simplemente es que entre más C, más rápido se va a descargar. Entonces, si yo tengo que estoy descargando mi batería a 60 C, significa que me va a durar una hora entre eh, 60 y una hora entre 60 equivale a un minuto, ¿verdad? Entonces, si yo agarro mi batería, descargo un C, va a durar solo un minuto. Esta batería es una batería de drones. No vieron lo que estaba escribiendo, ¿verdad? Bueno, no importa, es lo que les dije. Pero esa batería es una batería de drones y es de 70C. Es porque los drones pueden hacer bursts, así picos de muchísima corriente que es para subir muy rápido y para frenar de golpe, así. Entonces puede descargarse a 70C. O sea, usted puede ir con el dron y jalarle 70 veces la capacidad de la corriente. O sea, 70 por 450 mil amperios. Puede sacarle 31 amperios y medio a esa batería eh, durante eh, 52 segundos. O sea, si se agarra esa batería y le drena 70, se va a durar 52 segundos. Entonces, básicamente, C es cuál es cuando se habla de voy a cargar mi batería a 2 es que va a meterle el doble de la capacidad de la corriente, o sea, en media hora la va a cargar. Cuando usted ve la batería y dice ahí 70C, no es que ella solo funciona a 70C, es que aguanta 70C de máximo. Entonces, a usted no les estoy haciendo quizzes, esto es una pregunta. Las otras sesiones de intro, bueno, quizzes, pero tareas, que como una tarea que tienen que entregar la próxima semana. Creo que de hecho al final de esta presentación todavía está el link a una de esas tareas. Tengo que quitársela. Pero una de las preguntas era, o sea, ¿cuál es la tensión de una batería 3S4P? ¿A cuánta corriente máxima puedo descargar esa batería si tiene una capacidad de tanto a 50C? Cosas así. Em, es muy útil para su futuro profesional. Digamos, cuando ustedes tengan que seleccionar baterías, así tal vez ahorita no tenga mucho sentido y probablemente ustedes van a escoger nada más una batería de estas así, sueltas, no un paquete, va a ser suficiente. Pero para saber de paquetes y para cuando trabajen con sistemas de potencia y así, es muy útil saber eso. Bien, entonces ya hablamos de aviónica, ¿verdad? Entonces ahora específicamente telemetría, ¿qué es? Esto se los había enseñado a algunos de ustedes que se quedaron después de la clase de la clase anterior. Este es el sistema de telemetría de los tracks. Esto me estorba un poco. Más o menos alto. Esto para arriba. Sí, más bueno, perdón. Este es el sistema de telemetría de satélite Irazú. Entonces, cuando nosotros hablamos del proyecto Irazú como tal, no es únicamente el CubeSat, no es únicamente el satélite, incluye también las estaciones terrestres. Y en el caso de Irazú habían dos estaciones terrestres, la estación remota y la estación central, por así decirlo. La remota estaba midiendo el crecimiento de unos árboles, entonces había sensores montados en unos árboles que iban creciendo y le mandaban esa info al, como una Raspberry Pi, básicamente central, y eso entonces sabía que pasaba por encima y le mandaba la info. Entonces, de acuerdo satélite, es esto de acá, porque ya no tengo celular. Eh, es esto de acá. Entonces, básicamente aquí tengo mi información, el crecimiento de los árboles, y a través de un uplink lo mando hacia el satélite. Luego el satélite tiene los datos. Y luego yo, cuando él pasa encima de Cartago, eso fue donde yo trabajé como operador. Entonces yo me comunicaba con el satélite. Entonces aquí establecimos una comunicación. ¿Y cómo se hace eso? El satélite estaba constantemente mandando un beacon. O sea, cada 10 segundos se decía, aquí estoy. Luego 10 segundos después, aquí estoy. Luego 10 segundos después, aquí estoy. Entonces, en el momento que él mandaba un beacon, era esperar cierto tiempo a una respuesta. Tiene que ser la respuesta correcta.
Y entonces nos esperábamos un beacon, le decíamos, hola, y él decía, hola, quiero mandar, recibir datos, y él decía, está bien, pero mándeme los datos, y él decía, está bien, y le mandaba los datos. Y luego ya terminó de recibir los datos, y decía, todo bien, y se iba, esencialmente. ¿Qué diferencia hay ahí respecto a la estación remota? Que la estación remota era únicamente de aquí para acá, o sea, era una comunicación de abajo para arriba o un uplink, que es cuando yo estoy aquí, qué sé yo, si yo estoy subiendo algo a la nube, eso es un uplink esencialmente. Tengo mis datos acá, los estoy mandando a un sistema central, a otro lugar. Un downlink es cuando yo estoy descargando cosas. Desde el punto de vista de un sistema de telemetría, el uplink siempre va a ser desde su estación remota, su estación terrestre, a su proyecto, básicamente. Entonces, en el caso de Irazú, el uplink era de un sistema terrestre al Irazú, y el downlink era del Irazú al sistema terrestre. Veamos un ejemplo del rover, por ejemplo. El rover siempre va a ser un uplink de mi estación terrestre o mi estación remota al rover, y el downlink va a ser del rover a nosotros. Normalmente es bidireccional, pero es importante. Por ejemplo, ahí, no sé si recuerdan que en la presentación pasada yo les había enseñado un sistema de radio Nextbit, que yo les dije que era un requerimiento de decir una competencia de que usáramos esos radios específicamente. Pero les dije que era muy malo porque la conexión se perdía cada rato. Lo que se perdía era el downlink. O sea, básicamente yo podía mandarle datos a él, pero él nunca me contestaba. Entonces, por ese problema del downlink era que y no usamos esos proyectos. Pues eso es el sistema de telemetría de Gazoo. Para el Miravalles, que es el cohete más bonito que está haciendo TechSpace ahorita, es más o menos así. Entonces yo tengo mi controlador, que es un Teensy, que es de muy alta potencia, son Teensy porque tiene control activo, y entonces él recoge datos de los sensores y hace sus cosas ahí, él como tal, tiene servomotores para liberar paracaídas, para unos alerones, para una batería de sistema de potencia, que eso, entonces me alimenta el GPS directamente y luego tiene que subir el voltaje para alimentar el Teensy, etcétera, etcétera. Todos esos datos él los usa, los compacta, los estructura y luego los manda a través del radio, que tiene una antena tipo patch omnidireccional, al receptor, que tiene un antena tipo Yagi, que es direccional. O sea, yo tengo que apuntar la Yagi hacia el cohete, mientras que el cohete no importa cómo esté viendo. Las direccionales obviamente tienen una ventaja que tienen más rango, pero de alguna forma hay que apuntar. La clásica es que usted agarra la antena y con su mano y apunta y ya. Pero sistemas más complejos como el IRSU obviamente tienen un rotor robótico, ¿verdad? Que apuntan automáticamente al satélite. Entonces, esos datos se enviaban por aquí, tener ya aquí los convertía a señales eléctricas, el radio los demodelaba y entonces llegan los Raspberry Pi y los subía a todo un servidor. Sin embargo, yo podría, por ejemplo, si algo está pasando con el cohete, digamos que es que hay un Mirage normal y un Mirage es multietapa. Es multietapa y tiene dos etapas. Despega, saca la primera etapa, sale y tiene el segundo motor. Digamos que yo detecto que mi primera etapa está haciendo algo raro. Entonces yo podría, desde la estación remota, mandarle un mensaje al cohete que separe las etapas, que la primera etapa se vaya por su lado y nunca encienda la segunda, sino que más bien libere para que ella se caiga, efectivamente abortando la misión. Eso sería un caso de uplink. Pero por lo general, nosotros vamos a tener nada más un downlink, que es el cohete con la computadora que ustedes ya han diseñado pero de antes. eh, Nos manda sus datos para nosotros saber como, ok, bueno, va por una altura buena, va a una aceleración buena, ok, ya se apagó el motor, ok, bueno, ahora debería estar esperando llegar al punto más alto para liberar el paracaídas, ok, ya liberó el paracaídas. Todo ese tipo de información es lo que el cohete nos va a estar enviando a nosotros y eso es un down. Eh, ¿Qué cosas hay que tomar en cuenta con telemetría específicamente? Bueno, las antenas. Yo les voy a sugerir que antenas usar ya en ciudad porque toda la parte de telecomunicaciones siempre es casi que su propio proyecto. Entonces, siéntanse libres de hacer sus propios análisis y todo, pero eh, yo les voy a sugerir. Entonces, esto de aquí que dice tipo, ganancia, cómo se apunta, etcétera, puede hacer es un... Se puede hacer... No quiero lástima, aquí no, bueno, no importa. Estos dibujitos. Entonces, yo voy a tener antenas omnidireccionales y direccionales. Una omnidireccional, por ejemplo, piensen en las antenas así de celular, digamos, que hay. Ellos lo que hacen es que mandan una señal
Así. O hagámoslo así mejor. Hacia los lados. Entonces uno está aquí, todo tranquilo, con el teléfono, y le llega la señal, o viceversa. Obviamente estas ondas son simbólicas, ¿verdad? Es algo constante. Em, Esta antena obviamente no tiene ahí un brazo robótico que le apunta la antena hacia su teléfono, eso no pasa. Es una antena que está ahí estática y apunta hacia todo lado. Nótese que no manda para arriba ni para abajo, porque abajo ya está el suelo y arriba es poco probable que haya alguien usando un teléfono encima de una antena celular, ¿verdad? Parece que en los avionetas así casi no hay señal de celular, nada transmite arriba. Mientras que una antena direccional, por ejemplo, podría ser ya en las casas, ¿verdad? Ahí mucha gente tiene de televisión satelital. Esto aquí está condensando todos los datos a una sola onda, que es direccional, y se manda explícitamente en esa dirección, porque ahí hay un satélite que está recibiendo datos porque se mandando la información de vuelta al satélite. Eso está apuntando. Y en este caso, esa antena puede quedarse estática. Sin embargo, hay casos en los que no. Por ejemplo, con el Irazu teníamos, bueno, ya algunos vieron el video, ¿verdad? Sí, la vez pasada, pero básicamente teníamos una Yagi, es que es así, montada en un rotor. Y entonces el satélite va por acá y orbitando la Tierra. Entonces la antena tiene que moverse para que la siga apuntando, ¿verdad? Porque no es estático, ese satélite sí se mueve mucho. Entonces tiene que moverse en la elevación que es esto y tiene que moverse en azimut. Esto, porque esta vez el satélite puede pasar por aquí, la próxima semana puede pasar por aquí. Entonces es muy importante eh, siempre y seguir ese satélite. Entonces es básicamente un brazo robótico con la antena montada que apunta hacia ese satélite. Estas son antenas direccionales. Omnidireccionales son las antenas que están ahí queditas y funcionan en todas direcciones. En un cohete vamos a poner antenas omnidireccionales porque no vamos a gastar un montón de peso y complejidad electrónica y todo para tener un brazo robótico que agarre una antena y apunte hacia la Tierra. Mejor tenemos una antena eh, omnidireccional que puede recibir y enviar datos en todas direcciones y ahí en la Tierra sí podemos tener una antena bien potente, bien bonita, bien direccional que apunte hacia el cohete. Ahora, ¿por qué no usar únicamente antenas omnidireccionales y ya? Bueno, cuando vayan a buscar antenas, ustedes van a ver que la antena tiene un parámetro que es dBi. La I viene de isotrópico, porque ahí viene de hablar de una antena ideal, perfecta, que básicamente es completamente unidireccional y manda, bueno, digamos que eso es un círculo, bueno, creo que puede ser un círculo ya, ¿verdad? Ajá, digamos que eso es un círculo perfecto y no achatado. Así como, ajá. Entonces tienes antena y que eso decimos que a 1 kilómetro, eso me estoy inventando, llega 1 watt de potencia. Entonces, eso es de ahí. Esa es la antena ideal isotrópica que se llama. Sin embargo, yo puedo tener la antena Yagi, el Irazu, y esto lo que va a hacer es que no manda para todo lado, sino que manda un flow, lo que se llama. Es que condensa. Básicamente toda esta energía se está y efectivamente desperdiciando porque puede que lo que yo hable está aquí. Entonces, toda esa energía que se está enviando en todas direcciones donde no está el satélite, yo con la forma de la antena puedo concentrar y más bien mandarla toda en la misma dirección. Entonces, ahora yo tengo que aquí, está, qué sé yo, 5 kilómetros, tengo 1 watt. Mientras que aquí a 5 kilómetros tendría una décima de watt. Entonces, no es que yo me estoy sacando mágicamente más potencia eléctrica, no, es que la energía que normalmente se iría a otros lugares, la estoy condensando a que se vaya hacia el frente. Eso es lo que hacen antenas direccionales versus unidireccionales. Entonces, yo puedo tener una unidireccional en el satélite que me transmite hacia todo lado, mientras que tengo una antena direccional con un dBi muy alto que me condensa toda la energía y yo puedo apuntarle hacia el cohete. Esa es la gran ventaja. Entonces, esa es la diferencia entre una versión direccional y cuando vean que son DBIs, ya saben que viene de una antena perfecta versus antenas que modifican
el patrón de radiación que sale. Pero bueno, esto es mucho más avanzado de lo que a ustedes les interesa para el proyecto. Es solo ya por cuestiones eh, didácticas que les llama la atención. Entonces, ¿qué tipos hay? Direccionales y unidireccionales. La ganancia, bueno, la ganancia son esos DBIs que yo les di. ¿Cómo se apunta? Bueno, con un rotor, con la mano, o no hace falta apuntar, o qué. Para sí, entonces ya. Formato, no están viendo, ¿verdad? La presentación, perdón. El formato de los datos. Eh, Eso ya es el sistema, cuando hablamos de satélites, esos sistemas, es un sistema de orientación, es un sistema eléctrico, es no sé qué, y está el sistema de CDH, que es de Command and Data Handling. Ese sistema básicamente es que yo tengo todos mis sensores, todo esto de acá, y le llegan, o sea, todo, le llegan al controlador y el controlador dice, ok, bueno, em, los primeros 10 bytes del mensaje van a ser los de Digo, luego los de cosas, y luego los de tal cosa. Entonces, es básicamente como usted agarra todo el montón de datos y va a hacer una sola variable bien estructurada, bien bonita, luego la manda. Obviamente, esa estructura tiene que ser predefinida para que su programa que está en una estación terrestre ya sepa entenderlo. O sea, diga, ok, bueno, los primeros 10 bytes es de Digo, los segundos 10 son de tal otro sensor, y así. Tienen que estar em, iguales. Obviamente hay estructuras de datos variables que pueden tener un header que te dice, ¿no? Ok, hay tantos paquetes, etcétera. O sea, hay muchas formas de hacerlo. Pero el punto es que tienen que tomar en cuenta cómo van a estructurar esos datos. Cuando yo les pida las pruebas, a ustedes no les voy a pedir esto per se. Las pruebas de ustedes van a ser, si tienen un sensor de altura, que hagan una función que sea medir altura, que retorne altura. Ese es el tipo de funciones que les voy a pedir. No les voy a pedir programas de estructuras de datos y telemetría y eso. Si llegamos a armar las computadoras de vuelo, em, el día del taller es que haríamos eso. Porque si es un poco más avanzado y poner eso así a lo abstracto, puede que sea un poco más difícil. Entonces no se preocupen por eso, pero sepan que es algo que existe, algo que hay que tomar en cuenta, cómo van a estructurar todo eso. Y lo último que a mucha gente le parece muy como impresionante es tener transmisión de video en vivo, ¿verdad? O sea, que de las cosas más bonitas del Falcon 9 es ver cómo el mae aterriza, ¿verdad? Ya sea en el landing pad o en la barca. Sin embargo, la transmisión de video es extremadamente difícil, porque cuando estamos usando estos transmisores, estos de acá, que son como los estándar de TechSpace, esos son transmisiones LoRa, que sí pueden mandar a mucha distancia y son muy fáciles de usar, transmiten muy poquitos datos, ni siquiera para una imagen a lo largo de un minuto, o sea, es muy poca información. Entonces, no la da para transmitir video. Entonces, este módulo de video que usaron esta gente, la guarda en una micro SD. Luego ya cuando aterriza el cohete, van, le sacan la SD y la ponen a la compu y pueden ver el video. Perdón. Entonces, ¿cómo es que se transmite el video? Bueno, se tienen que usar, perdón, frecuencias de transmisión muy altas y muy importante, potencia de transmisión muy alta. Y ahí es cuando nos salimos de cosas amateur. A partir de ciertas potencias eléctricas y en ciertas frecuencias de transmisión se necesitan licencias de telecomunicaciones. Tienen que llevar un curso, mandar papeles, ya sea a club de radioaficionados o a, a una rama del MISIT, para que se tenga una licencia que pueda usar ciertas frecuencias. Y eso es todo un broncón. O sea, muchas em, de las formas en las que el fandom de SpaceX se da cuenta de avances o cosas nuevas en los cohetes es porque tienen que mandar permisos con meses de anterioridad a la FCC, que es el ente que regula las retransmisiones en Estados Unidos, porque es un proceso burocrático enorme y así es como uno se da cuenta, como, mira, SpaceX va a poner un transmisor nuevo al Falcon 9 para transmitir video, cosas así. Entonces, la transmisión de video es un sistema de telecomunicaciones muy complejo, que ocupa mucha potencia eléctrica y que simplemente no está dentro de nuestro scope en TechSpace. Entonces, lo que hacemos es que tenemos video local, o sea, tenemos una cámara que graba y todo, pero no tenemos el video. Ojalá en algún momento podamos tener video en vivo, pero ahorita no es el caso. Ok, bueno, entonces, ya que estábamos hablando de cosas de cohetes, ¿verdad? Vamos a hablar de otros factores, de cosas de electrónica cohetes que no es necesariamente aviónica y eso. Em,
de alguna forma hay que prender el cohete, ¿verdad? O sea, y no le vamos a poner un encendedor ahí como si fuera un juego de fútbol y que salimos corriendo. Es una pésima idea. Puede explotar, puede romper la mano. O sea, es muchísimo más peligroso que un cohete de pólvora. Entonces tenemos que usar ignitores. Hay muchas formas de hacerlo. Esto que está aquí a la derecha es una forma muy interesante de hacerla, que es que, como se agarran como cable común y corriente, pero de multifibra. No es que es sólido, sino cable con un montón de cablecitos de cobre adentro. Entonces usted lo parte a la mitad, pero no lo corta por completo, sino que deja un solo hilito de cobre. Es como que se separa, que queda solo hilito. Con mucho cuidado, se agarra un fósforo y agarra ese hilito de cobre y se lo pasa encima de la cabeza del fósforo y luego cierra eso con tape y eso es lo que tenemos acá. Es un fósforo con un cable que viene, pasa el hilito de cobre por arriba y luego vuelve a bajar. Y luego aquí ya lo conecto yo a una batería, que si el motor, que sea. Entonces el fósforo, en teoría, se prende. Esto es muy, muy, eh, ¿cómo se dice? Artesanal. O sea, casi nunca funciona. Es una forma de hacerlo, pero es muy poco reliable. Entonces se lo recomiendo. Una forma mejor de hacerlo es con nicromo. Esto es un screenshot de un producto que es micro TPM. Es un tipo de cobre que usted le pone, perdón, un tipo de cable que usted le pone un poquito de corriente y se calienta un huevazo. Entonces, lo que uno hace es que en vez de tener el fósforo y esa cosa ahí metida al sistema eléctrico, uno nada más pone este cable, tal vez un tuquito ahí de combustible extra en la punta, eh, y en el momento que se pasa corriente, esa cosa se calienta un montón y se prende inmediatamente. Entonces, esta es la forma más reliable, más correcta de hacerlo, digamos. Ahora, de nuevo, ustedes no van a estar en la parte del cohete y van a encenderlo, ¿verdad? Ustedes tienen que ser una caja de ignición. Es, y es una caja, ¿verdad? Con su batería, con todas las cosas y todo, que tiene un cable como de 50 metros que va a dar al cohete. Entonces ya desde un instante seguro, ustedes tocan un botón y se van la corriente a través de ese cable y se prende el ignitor y se enciende el cohete. La caja inicia diseñada TechSpeed ahorita tiene control remoto, digamos, entonces sí, igual tiene cables larguísimos, pero podemos estar todavía más lejos que con un remoto cerca y encender el cohete. Entonces está en construcción ahorita. O bueno, el diseño está terminado. Vamos a empezar la fase de construcción. El banco de pruebas es algo que se usa pues, para probar los cohetes, específicamente los motores, porque los motores normalmente son diseñados, ya esto es fuera mis conocimientos, ¿verdad? Pero normalmente caracteriza su combustible. Se dice, bueno, esto es, así prende mi combustible. Ya hay mucha literatura al respecto. Entonces, se sabe su combustible, se sabe las dimensiones de su cámara de combustión, su tobera, su garganta, todo eso ya lo saben, entonces usted puede calcular cuál va a ser la fuerza que tiene ese motor. Sin embargo, todo eso es algo muy empírico. Entonces, lo que uno hace es que usted llena todo el sistema, tiene la caja de inicio, toda la cosa, y lo pone en el banco de pruebas. Esto que está aquí, que se ve blanco, como con unas letras azules, es una celda de carga. Una celda de carga es un sensor de fuerza, así, bastante. Lo que tiene unas balanzas para personas ya, o sea, hay de todos los rangos, llegan toneladas y todo, o sea, son de muchos tipos. Esta está hecha para que pueda estar dentro del rango de fuerzas del cohete. Entonces ya se prende esto y esto va aquí a un sistema electrónico eh, que guarda en un SD las mediciones de fuerza muy alta frecuencia y luego se puede graficar, entonces bien bonito, el, como el empuje del cohete a lo largo del tiempo, del motor a lo largo del tiempo, y ya con eso se puede luego ya diseñar bien el fuselaje, ya puedes saber una mucho mejor estimación qué tan alto va a llegar el cohete, tipos de esas cosas. Entonces, este es un sistema que hicimos igual en TechSpace. Lo diseñó un muchacho muy bueno que está en Manta ahorita, se llama Kim Williams. Si lo topan, chéquenlo. Es porque es una persona increíble y él hizo todo esto. O sea, no solo diseñó, él lo armó, lo construyó, lo puso a funcionar todo, todo, todo. Y, y es muy bueno, funciona muy bien. Y bueno, normalmente aquí es donde les daría la tarea para terminar. Vamos a ver qué era, porque está muy vieja. Tres principales partes de divisiones de la aviónica, y eso me acuerdo. El protocolo que se usado frecuentemente, LoRa, eh, o Wi-Fi, o Bluetooth. Dos consideraciones importantes, tres consideraciones importantes. ¿Qué significa la S, la P y la C? ¿Cuál es el mejor tipo de composición? El litio. Porque un regulador Buck, la diferencia entre el uplink y el downlink, qué es la diferencia entre una antena unidireccional y una direccional, cuál es la desventaja de la última,
cuál es el mejor cable para inhibidores. eh, y esto es un extra que no se los dije a ustedes, pero eso. ¿Qué tipo de satélite era el azul? Obviamente no lo tienen que hacer, esto es solo que yo me lo encontré y me pareció curioso. Pero sí, entonces, como les dije, la clase de hoy era mucho más corta y también es que yo estoy en carreras. Entonces, eso sería. Yo sé que voy muy rápido y todo, pero espero que ya, al menos con esta diapositiva, les quede un poco más claro qué va a ser el proyecto de ustedes. Y sí, no sé si tienen preguntas o quieren saber algo de todo lo que hablamos hoy antes de terminar la grabación. ¿Qué hora es? Llevamos una hora, que no, al final sí, sí, estamos todo el rato, yo esperaba. Pero sí, no, entonces, em, si nadie tiene ninguna duda, voy a terminar la grabación y me voy a quedar un momento enseñándoles otra cosa. Entonces, para los que van por YouTube, muchas gracias por ver esto. Terminamos.